Bienvenidos, mi nombre es Benjamín Ortega, sean bienvenidos a este su programa Claves. Como se dieron cuenta en algunos de los programas anteriores, estuvimos hablando con Aleida Quintana, quien nos estuvo platicando sobre las desapariciones forzadas aquí en nuestro estado de Querétaro y sobre todo en la ciudad. Ahora pasaremos a lo que es el ámbito rural, de la sierra, los alrededores de aquellos lugares recónditos que pareciera que no sucede nada. Si de por sí tenemos la imagen de que no sucede algo aquí en Querétaro en lo referente a las desapariciones forzadas, pues ahora ustedes imaginen cómo está la situación en los alrededores de nuestro municipio de Querétaro. Pues bien, es para mí un gusto volver a tenerte, Aleida Quintana, quien nos acompañó en una emisión anterior a nuestros programas de Claves. Pues nos habíamos quedado platicando contigo en un tema sumamente interesante sobre las desapariciones forzadas, donde nos habías dicho en qué consistían, cómo las personas lo relacionan con los levantones. Y obviamente esto genera una incertidumbre, porque también una incertidumbre, un miedo en la gran mayoría de la sociedad, pero sobre todo en las mujeres, en las niñas, en los adolescentes, ya que son la parte de la sociedad más vulnerable respecto de que obviamente luego tratan de las autoridades mismas, la sociedad incluso, de estigmatizar a la víctima de que ella fue la responsable, la culpable, la que propició todo este asunto. Y también esto se da dentro de un ambiente político, urbano, de una sensación supuesta de que en el estado de Querétaro, pero sobre todo en el municipio de Querétaro, no sucede nada, todo está tranquilo. Claro que sí hay sus homicidios dolosos, asaltos, etcétera, como en todo lugar, pero que hay que tratar de llevar la calma y la seguridad para que las personas se sientan seguros. Y entonces me parece que este ambiente puede propiciar una condición de impunidad, porque si vemos que el crimen organizado podría llegar a tener un vínculo con las instituciones, decir, bueno, pues es que si hacemos como que no pasa nada, podemos fluir en todo el territorio para que esto no sea así, incluso estigmatizar a las personas, sobre todo a las mujeres y en particular a los menores de edad. Pues sería para mí muy, muy interesante que nos platicaras cómo está el asunto en la sierra, cómo es la lógica de proceder de estos delitos, de qué manera proceden las desapariciones forzadas, si hay quiénes están implicados ahí, o sea, a lo mejor puede ser la familia, y obviamente que eso está muy ligado con la pobreza, ¿no? Porque yo considero que la pobreza misma de las condiciones en las que viven hace un caldo de cultivo de una impunidad aún mayor para que obviamente las personas en la ignorancia y en la pobreza desafortunadamente no vayan a denunciarlo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues en relación a lo que comentas, creo que hay mucho que decir. Hablaba más o menos en el programa anterior de las cifras de personas reportadas como desaparecidas y que muchas de estas personas, aunque no se publica el municipio en el que fueron localizadas, porque es un dato que desde hace mucho tiempo la Fiscalía evita publicar en su página oficial, sabemos que hay municipios en donde son considerados focos rojos para el delito de desaparición, ¿no? Como lo es el mismo municipio de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Huimilpan, San Juan del Río, ¿no? Pero que hay otros municipios que no están exentos a ser víctimas o a sufrir la desaparición de un ser querido, y que son estos municipios que están considerados como municipios con una marginación muy alta, ¿no? O pobreza extrema, y que son estos municipios que se encuentran en la Sierra Gorda, Pinal de Amoles, Danda de Matamoros, Jalpan, Arroyo Seco, ¿no? Y que si para la zona urbana encontramos que hay una impunidad excesiva, para los municipios serranos, para los municipios de la Sierra Gorda, esta impunidad crece, y esta impunidad se transversaliza no solamente por la condición de género, como lo veíamos en el programa pasado, que se da en la zona urbana hacia las mujeres, criminalizándolas de lo que viven, sino que allá las personas carecen de justicia porque se les discrimina por su condición étnica, por su condición de clase, etcétera, ¿no?
y que son mujeres, en su mayoría, que son quienes están al frente de las denuncias o la búsqueda, las que sufren con mayor frecuencia actos discriminatorios por parte de la Fiscalía y otras desigualdades que hacen que ellas puedan acceder de manera pronta a estos procesos, ¿no?, de búsqueda y localización de su ser querido. Lo que he detectado y documentado a partir del acompañamiento de familias de migrantes, sobre todo desaparecidos en la zona serrana, originarios de los municipios de la Sierra Gorda y algunos casos de feminicidio, es que estas personas carecen justo de recursos, ¿no? Y bueno, comentaba y hago mucha referencia a que en algunas comunidades que tienen algún desaparecido, para trasladarse a Jalpan, que es en donde se encuentra la Fiscalía, tardan horas en llegar y el acceso es difícil, ¿no? Además costoso. Hay familias que tienen que gastar o guardar, ¿no?, o ahorrar hasta 700 pesos para ir un solo día a Jalpan a hacer una denuncia o dar seguimiento al caso, cuando hay mujeres que ganan 70 pesos por semana, ¿no? Su prioridad en la Sierra Gorda es comer, ¿no? Es el alimento, es la educación de sus hijos, y pasan por una problemática tan difícil y tan compleja como no tener a un ser querido que cumplía el rol de proveedor dentro de la familia, ¿no? Existe una estigmatización muy grande de parte de las instituciones públicas hacia esas familias que están en una situación de pobreza extrema. Existe también omisiones graves, ¿no? Y que estas omisiones están sustentadas en un abuso de poder, en un abuso del conocimiento previo que tienen las autoridades de saber que esas familias no cuentan con los mecanismos ni los recursos para hacer una denuncia y dar continuidad, ¿no? Y por lo tanto son casos que quedan en total impunidad. Entonces la situación que se vive para la Sierra Gorda, para los municipios del semidesierto, es sumamente preocupante y es algo de lo que nos está hablando y que incluso queda fuera de otros protocolos, por ejemplo de la alerta de género. La alerta de género es una alerta que se activa a nivel federal para algún estado, municipio o territorio en donde se identifica algún tipo de violencia. Y la violencia que viven las mujeres que tienen a un ser querido, ya sea hombre o mujer desaparecido, la violencia institucional a la que son expuestas es muy grave. Pero este informe que hace la CONAVIM y que publicó en abril de este año, justo identifica que el Estado de Querétaro no cuenta con información sistematizada sobre ningún tipo de violencia, ¿no? Y en base a eso, en base a la poca información que las autoridades estatales dieron a nivel federal, emiten una serie de recomendaciones entre las que se cuenta generar protocolos de búsqueda inmediata, atención a las víctimas, como lo veíamos en el programa anterior, ¿no? Es decir, las mujeres están siendo localizadas, los hombres están siendo localizados víctimas de delitos graves como trata de personas, secuestro, homicidio, y ninguna de las víctimas directas o indirectas, como lo podría ser la familia, están recibiendo la atención necesaria, ¿no? Ni reparación del daño, ni atención emocional, ni acompañamiento médico, etcétera, ¿no? Entonces, como parte de esta alerta de género quedan fuera todos esos municipios que están en desventaja social, en desventaja política, en desventaja económica y que cuentan con elevado número de personas en situación de desaparición, en situación de violencia doméstica, etcétera, ¿no? Y que los municipios que quedan fuera este informe que da la CONAVIM es el municipio de Amealco, Colón, Pedro Escobedo, Landa de Matamoros, Jalpan, por ejemplo, ¿no? Y que son municipios en donde ya se presentaron feminicidios, ¿no? Y que es una omisión muy grave a nivel federal no tomarlos en cuenta debido y con el conocimiento previo de que existen desigualdades múltiples que está pasando la población de esos lugares. Entonces, esta es la situación que se vive en el estado de Querétaro. Existen migrantes en situación de desaparición que ha documentado Agustín Escobar, que son un aproximado de 500 migrantes reportados como desaparecidos, de los cuales solamente existen alrededor de 10 fichas publicadas en la página oficial de la Fiscalía, ¿no? Es decir,
no solamente están desaparecidos, sino que también están ausentes de estas cifras oficiales, ¿no? Y públicas para la consulta de todas y de todos. Ahorita que estabas comentando toda esta información sumamente importante, en dado caso de que las personas llegaran a volver a su hogar y que estas personas no tienen la certeza y la seguridad de que no van a volver a ser secuestradas, no reciben la atención, no hay una atención a víctimas, y esto implica que no hay un acompañamiento médico, como nos dijiste, no hay tampoco un acompañamiento psicológico, de salud, etcétera. Entonces, si la pobreza ya de cierta manera ya los había menguado, estaban en una condición de vulnerabilidad por esta situación en la que se encontraban, me pareciera que esto ya es una destrucción total de la persona, ¿no? Porque si de por sí ya fue secuestrada, luego a lo mejor sufrió abuso sexual, laboral, etcétera, regresa y no hay esta manera de volver a la normalidad porque no recibe el acompañamiento médico y psicológico, pues a mí se me hace una absoluta destrucción prácticamente. Entonces, esto sí se me hace muy difícil y además algo tan ignominioso que esté sucediendo en un estado donde se dice que hay seguridad. Y ahora que nos dices que si la inseguridad lo es y es visible en el ámbito de la ciudad, ahora lo es más por la condición de pobreza en los lugares serranos en nuestro estado, ¿no? Y esto es sumamente desconcertante porque es aprovechar aún más abusivamente de la condición en la que se encuentran estas familias para que se tenga una impunidad absoluta. Y me gustaría seguir platicando de esto, solo que regresaremos en un momento más en su programa Claves. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Querétaro. La sociedad le da vida a la universidad y para que cuentes con las condiciones idóneas para desarrollarte, la UAC te ofrece estos servicios. El programa de becas otorga el mayor número de becas con el objetivo de ofrecer a los estudiantes alternativas para el inicio, permanencia y término de sus estudios. Actualmente existen 20 tipos de becas. La estancia infantil Bienestar UAC tiene la finalidad de apoyar a los universitarios de tiempo completo, ofreciéndoles un espacio adecuado para la formación integral de sus hijos mientras asisten a la escuela. El programa institucional de tutorías tiene la finalidad de proporcionar las directrices de atención tutorial con base en los ejes formativos de conciencia crítica. El Sistema Universitario de Salud integra las diferentes clínicas de especialidades con que cuenta la UAC. La Clínica de Santa Bárbara atiende consultas de medicina general, especialidades, urgencias, farmacia, servicios paramédicos, además de estudios complementarios como rayos X, análisis clínicos y ultrasonidos. La Clínica Odontológica es un espacio de atención dental que cuenta con especialidades como consulta general, prótesis, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría, cirugía maxilofacial y periodoncia. La Clínica de Nutrición cuenta con un equipo multidisciplinario y tecnología de punta donde los estudiantes podrán encontrar solución a sus preguntas sobre modificación en los hábitos alimenticios y actividad física. El Centro de Atención en Fisioterapia y Salud Integral ofrece servicios para desarrollar, mantener y restablecer la capacidad funcional máxima del cuerpo humano con la finalidad de reintegrar a las personas que sufren alguna discapacidad física. Enfermería y Salud Integral brinda servicios de atención primaria en salud de alta calidad en casos de mediana complejidad y ambulatorios, como consultas de enfermería médica y psicológica, toma de signos vitales, vendajes, férulas y vacunas, entre otros. La Unidad de Servicios Químicos presta atención a estudiantes en el área de análisis clínicos con un servicio de alta calidad a precio accesible, garantizando resultados confiables y entrega a tiempo. La Central de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Psicología es un espacio que ofrece atención integral de la salud mental con el objetivo de participar en la prevención, tratamiento y orientación a través del psicodiagnóstico.
El Centro de Evaluación Física y Desarrollo Deportivo cuenta con actividades dirigidas como alberca semiolímpica, fisioterapia, enfermería y salud integral, además de yoga, TRX, cross fitness y boxeo. ¿Qué tal? Continuamos aquí en Claves. Mi nombre es Benjamín Ortega y seguimos con nuestra invitada Aleida Quintana, quien nos está hablando de las desapariciones forzadas ahora en el ámbito serrano del estado de Querétaro. Pues Aleida, estamos conversando aquí contigo de todo lo que está sucediendo en lo referente a las desapariciones forzadas, también del lado de las víctimas. Y en ese sentido, el auditorio televisivo se podía preguntar, bueno, y ante estas situaciones tan desoladoras, tan violentas, donde hay muchísima impunidad, ¿qué se puede hacer ante toda esta situación infernal de alguien que está padeciendo la desaparición forzada, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo la sociedad podría prevenir, ya que muchas veces no encuentra el apoyo de las instituciones, ya sea por omisión, ya sea por complicidad, etcétera? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendarías a las personas, tanto en el medio urbano como rural, para ir previniéndose ante estas situaciones? Sí, creo que sí hay una serie de recomendaciones que pueden seguirse, ¿no?, para prevenir. Y yo siempre digo que la prevención no tendría que existir, ¿no? Es decir, no tenemos que acostumbrarnos a vivir de esta manera. Exacto. No tenemos que acostumbrarnos a vivir con miedo y no tenemos que acostumbrarnos a tener que cambiar nuestro estilo de vida para salvaguardar nuestra integridad, nuestra vida y la de otros, ¿no? Pero dadas las circunstancias y la situación por la que atraviesa el país, creo que es necesario emprender unas medidas que tendríamos que ver como medidas pasajeras, es decir, esas medidas tienen que ir acompañadas de otro tipo de acciones de exigencia de justicia, etcétera, ¿no? Pero mientras esta situación mejora y mientras la calma vuelve y la seguridad, bueno, podemos emprender algún tipo de acciones para prevenir que esto suceda, ¿no? O que en caso de que suceda, bueno, activar los mecanismos tanto jurídicos como comunitarios para dar el acompañamiento y ayudar a la localización de esa persona desaparecida. Entonces, lo que yo recomiendo es que, bueno, tengamos contacto o comunicación constante con las personas con las que vivimos, sobre todo, ¿no? Que tratemos ahora de tomar o de ayudarnos de estas nuevas tecnologías, de las redes sociales, del WhatsApp, etcétera. Y lo que yo creo que ayuda mucho es generar grupos en donde podamos estar comunicándonos que llegamos con bien a nuestro destino, ¿no? Cuando salimos de casa, decirle a nuestra familia que vamos saliendo para que quede guardada la hora en la que nosotros salimos. Por ejemplo, cuando nos vamos a trasladar de noche, tratar de decir, bueno, acabo de salir del trabajo, de la escuela, voy para la casa, ¿no? Si esto lo volvemos un hábito, y en dado caso de que dejes de tener comunicación con un familiar porque algo te sucedió, es más fácil que la familia pueda sospechar que algo grave está pasando, ¿no? Y que se puedan iniciar con los mecanismos urgentes para dar con su localización, ¿no? Y que se pueda en algún momento evitar que sean víctimas de otro delito. Hay otro tipo de medidas, por ejemplo, tratar de estar acompañados, ¿no? O acompañadas. Organizarnos con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros de trabajo, tratar de conocernos y generar otra vez vínculos de confianza y vínculos más cercanos. Eso es fundamental porque creo que dadas las condiciones del país existe mucho desplazamiento forzado. Muchas personas y familias están saliendo de sus lugares de origen por una situación de violencia, por una situación de falta de empleo, de pobreza, etcétera, y están llegando a ciudades como la nuestra, ¿no? Y de pronto esta estigmatización que se genera en redes sociales o en medios de comunicación, en donde no confíes de gente que viene de Michoacán, de Guerrero, del norte, etcétera, hace que no confiemos entre nosotros mismos, y esa falta de confianza y esa falta de vínculos comunitarios facilita que estas redes que se están dedicando a la desaparición de personas con otros fines, bueno, puedan trabajar de una manera muchísimo más sencilla que si entre nosotros confiáramos nuevamente y nos organizáramos para cuidarnos, ¿no?
Entonces, bueno, lo que yo propongo es que volvamos a generar esos vínculos, no solamente en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de escuela, sino también en las colonias en donde vivimos, conocer al vecino, etcétera. Generar incluso también grupos en WhatsApp o en alguna otra red social en donde podamos estar comunicándonos si vemos alguna actividad sospechosa, cuidar de los niños del vecino, etcétera, ¿no? Para evitar la recurrencia de delitos graves. Y bueno, tratar de cuando salimos, bueno, ser un poco más vigilar lo que está pasando a nuestro alrededor, eso es sumamente importante. Tratar de no caminar con audífonos puestos, ¿no? Eso evita que escuchemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Ir mensajeando por teléfono o revisando el teléfono cuando caminamos también nos pone en riesgo, no solamente a sufrir un accidente, sino a ser víctima de otros delitos como los que estamos platicando. Y también ayudar a otros y a otras, ¿no? Que podrían estar en una situación de riesgo. Y algo que no se sabe qué hacer es eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando estamos viendo que algo está pasando contra otra persona, ¿no? Hay personas que han visto cómo están privando de la libertad a alguien más y no saben de qué manera actuar, no saben si ayudar, no saben qué hacer, ¿no? Y lo que yo recomiendo, si es que son testigos de algún tipo de levantón, es que no se arriesguen, ¿no? Si solamente está la persona que están privando y ustedes, lo mejor es que ustedes salvaguarden su integridad, traten de buscar un refugio y de ser observadores de lo que está pasando y enseguida tratar de documentar todo lo que vieron, ¿no? Tratar de ser muy descriptivos porque dado el shock a veces se olvidan cosas que son fundamentales y que podrían aportar para la investigación y el rescate de estas personas. Entonces, bueno, no se pongan en riesgo. Cuando hay más personas, cuando sabemos que podemos contar con el apoyo de más, bueno, podemos organizarnos rápidamente, como ha sucedido también en otros casos. Recientemente en el mercado Escobedo un hombre intentó llevarse un niño, la gente se organizó y lo detuvo y lo tuvieron ahí hasta que llegaron las autoridades por él, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden hacer siempre y cuando estemos seguros de que vamos a ser apoyados por las personas que están a nuestro alrededor. De otra manera, lo que yo recomiendo es que solamente documenten, hablen al 089 para hacer una denuncia anónima o incluso que se acerquen a organizaciones civiles que trabajamos el tema y hacer la denuncia anónima en redes sociales, ¿no? Dando a conocer lo que se vio para si algún familiar está buscando a su ser querido, sepa que hay alguien que vio la situación y que es testigo. Pero hay cosas que podemos hacer también para ayudar a las familias de los desaparecidos y las desaparecidas y creo que es otro tema. Creo que es un tema que causa mucho miedo y una constante en las familias es que mencionan que al desaparecer su ser querido, los vecinos, incluso la familia extensa se aleja, ¿no? Y no se acerca y no pregunta y no ayuda, ¿no? Lo cual también genera un estado de mayor vulnerabilidad hacia las familias quienes están en un proceso de duelo, de incertidumbre y que se encuentran solos en una situación que también están desconociendo, ¿no? Entonces creo que como sociedad tenemos también mucho que aportar, podemos acompañar, preguntar, incluso ver de qué manera podemos solidarizarnos con ese caso, ¿no? Y que este miedo de la sociedad, de los vecinos, de la familia, también es generado por los medios de comunicación y por los servidores públicos, ¿no? Cuando lanzan esta sospecha de que posiblemente el desaparecido estaba vinculado a algún cártel, a algún hecho delictivo, ¿no? O que la joven se fue porque quiso o con el novio, ¿no? Entonces hace que las familias o los vecinos mejor prefieran no meterse para no meterse en más problemas, ¿no? Porque hay un desconocimiento grave a nivel general de lo que significa una persona en situación de desaparición y lo que está pasando con ellos, porque muy pocas veces se hace público lo que está sucediendo con estas personas desaparecidas. Entonces creo que como sociedad tenemos que informarnos, tenemos que volver a ser solidarios con personas que están pasando por procesos complicados que tienen que ver con este contexto en el que nos encontramos de violencia grave, ¿no? Y que puede comenzar con acoso, como lo veíamos en el programa pasado, ¿no? Con una violencia que a veces es muy sutil, ¿no? Que algunos califican como sutil, pero que es muy grave y que pudiendo dar acompañamiento a esas mujeres, ¿no? No estigmatizándolas, sino diciendo, bueno, ¿cómo puedo apoyarte? ¿Cómo te puedo acompañar en el proceso? Podríamos evitar
que sean privadas de su libertad, que sean abusadas sexualmente, etcétera, ¿no? Lo mismo con niños, niñas, etcétera. Entonces, creo que hay cosas que hacer y muchas personas también se preguntan en cuánto tiempo tiene que pasar para determinar que su familiar esté en situación de desaparición. Y yo creo que no hay un tiempo, ¿no? Las autoridades dicen 72 horas, a veces dicen 24 horas. Yo a veces creo que las primeras horas, así sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 o 5, son necesarias para determinar que una persona está en situación de desaparición, mientras su ser querido o la persona cercana no sepa en dónde está esa persona y bajo qué circunstancias se encuentra esa persona, está en situación de desaparición porque se desconoce su paradero. Y las autoridades tienen una obligación de buscarle, ¿no? Si se localiza que esa persona estaba ausente voluntariamente, bueno, ¿no? Pero si esa persona fue privada ilegalmente de la libertad y sometida a otro trato inhumano o cruel, bueno, también las autoridades tienen que investigar. Es decir, dadas las circunstancias del país, las primeras horas son fundamentales para dar con el paradero de las personas y evitar que sean víctimas de otros delitos. Entonces, por eso es importante tener comunicación constante con las personas que nos rodean, ¿no? Para que en caso de que nos haya pasado algo, nuestros familiares sepan que algo ocurrió, ¿no? Y que puedan acudir a las autoridades, a los vecinos, a las organizaciones para pedir apoyo y que sean localizados a tiempo. Pues sí, son unas muy buenas recomendaciones y claro que también rescato que tendríamos que pasar de una comunidad del miedo a una comunidad de la confianza, porque si no hay esa comunicación y confianza, obviamente esto da mayor pauta para la impunidad. Y pues a mí me gustaría cerrar este programa con una pregunta más sensible. Obviamente esto que tú realizas no es nada sencillo, afrontas amenazas, afrontas también acoso, también pues has recibido amenazas, como le hemos dicho, confrontación física. Entonces, ¿cómo afronta tu ser todo este dolor, estas lágrimas de los demás, esta tristeza, esta desesperación? ¿Cómo es tu ser? ¿Cómo afrontas todo esto? Sí, pues no sé, creo que lo afronto como cualquier otra persona que vive cualquier tipo de violencia en el país. Y yo cuando inicié este proceso, cuando inicié a trabajar, inicié como estudiante, ¿no? Como una joven que de pronto se interesó por algo. Y de pronto me encuentro ya también en esas listas negras, ¿no? En esos daños colaterales de esta guerra, ¿no? Que se anuncia en 2012, en 2006. Y uno pasa a ser parte de esas cifras, ¿no? De esa represión contra personas que estamos trabajando estos temas y que no es específico de Querétaro. Las personas que trabajamos con temas de personas desaparecidas, trata, feminicidio, tortura, estamos constantemente en riesgo. Y como lo mencioné antes, creo que tocamos muchas fibras y los agresores tienen múltiples caras, ¿no? Así como lo tienen los agresores a las mujeres, a las niñas, a los hombres. Nos enfrentamos a un sistema político que calla, ¿no? Que oprime, que es impune y que se beneficia de esta desaparición y de la explotación de las personas. Y nos enfrentamos a ese tipo de agresores, ¿no? Que tienen caras conocidas, que salen y públicamente hablan de derechos humanos cínicamente, ¿no? Y que por otro lado te están amenazando. Te enfrentas a empresarios y también te enfrentas a el crimen organizado, a células delictivas que están privando de la libertad a estas personas, ¿no? Y que tienen todo el arropo y toda la complicidad de los servidores públicos y de mega empresas. Entonces, y a una sociedad que también desconoce la problemática. Es difícil, pero creo que también es necesario. Y creo que entre más personas seamos y más nos sumemos a esto, creo que el golpe y el dolor podría ser menor. Pues muchísimas gracias, todo lo que nos has dicho es de suma importancia, necesidad y utilidad para las personas que nos están viendo. Pues para mí fue un gusto que estuvieras aquí en el programa Claves, espero que no sea la última vez. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Benjamín Ortega, esto fue una emisión de Claves, nos vemos pronto, hasta luego.
Gracias.